Bienvenido y bienvenida a todos a la Facultad de Filosofía, al Campus de Humanidades. El otro día me enteré por la radio que a este campus le dicen a este patio le dicen el patio rojo. Así que a los que no habían venido nunca para acá, bienvenido al patio rojo Yo soy Claudio Santander, soy profesor del IDS igual que mi tocayo Claudio y profesor también de esta facultad. Así que me toca hoy día presentar a Claudio con una exposición que se llama Combustibles sintéticos y transición energética en Chile, tecnologías, oportunidades y desafíos. Claudio es ingeniero civil de la Universidad de Santiago y doctor de la misma universidad, y actualmente es profesor con nombramiento compartido entre la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química, ¿verdad? Y el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Eh, Déjenme contarles brevemente de qué va a ir su exposición de hoy. Estos son los coloquios de investigación del Instituto para el Desarrollo Sustentable, y acá solemos básicamente presentar las agendas de investigación de los profesores del IDS. Eh, Hoy día Claudio nos va a hablar sobre cómo Chile ha adquirido una creciente relevancia en el escenario energético internacional mediante políticas públicas orientadas a descarbonizar su materia energética con mira al año 2050. Entre ellas destacan el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, la hoja de ruta SAF 2050 y la hoja de ruta de hidrógeno y derivados, instrumentos que posicionan al país frente al desarrollo de nuevos energéticos y combustibles de baja huella de carbono. En este contexto, tecnologías como el hidrotratamiento de aceites usados y la valorización de biomasa residual para la producción de combustibles sostenibles de aviación, así como las tecnologías Power to X, no sé si lo dije bien, para la obtención de gas natural sintético a combustibles líquidos a partir de la hidrogenación de CO2, mediante procesos catalíticos, se presentan como alternativas estratégicas para sectores donde la electrificación directa no es posible o enfrenta grandes desafíos. Entre estos sectores destaca la aviación, el transporte marítimo, ciertos procesos industriales y la producción de compuestos químicos. Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías no está exento de desafíos. Entre ellos se encuentran las barreras tecnológicas, los costos de producción, la disponibilidad sostenible de materias primas, la captura y utilización de CO2, el escalamiento industrial y la necesidad de una adecuada articulación público-privada. Estos factores serán determinantes para avanzar hacia una producción sostenible de combustibles compatibles con partes de la infraestructura energética existente. Finalmente, la presentación abordará el rol actual del petróleo como pilar principal en la producción de combustibles y compuestos químicos, para luego analizar las tecnologías asociadas al tratamiento de biomasa y CO2 que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles. A partir de ello, se discutirá el potencial de los combustibles sintéticos y sostenibles como herramientas para la transición energética en Chile. Muchas gracias, Claudio. ¿Se escucha bien de aquí o no? ¿Con el micrófono? ¿Sí? Ya. Hola, bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, tal como mencionó mi tocayo Claudio, yo les voy a hablar un poco sobre los combustibles sintéticos y esta transición energética y sobre las tecnologías que se utilizan, oportunidades y desafíos. Y bueno, el índice un poquito de los temas que vamos a ir abordando está un poco en los petróleos y su versatilidad y claro, por qué es finalmente esa competencia directa tan difícil de vencer hoy en día y potencial de descarbonización del hidrógeno como un vector energético importante. Las hojas de ruta en cuanto a lo que se ha posicionado Chile y otros países del mundo para poder descarbonizar su matriz, el potencial de la biomasa y el CO2 y la articulación que se está dando hoy en día. Entonces, para hablar un poquito sobre el petróleo rápidamente, bueno, es una sustancia líquida aceitosa, viscosa e inflamable, y básicamente se produce por la materia orgánica en descomposición que se hundió en lechos marinos hace muchos años, y con el tiempo, a través de altas temperaturas y presiones y la escasez de oxígeno, se transforma en querógeno. El querógeno, ya a través de la presión y el tiempo, y el calor que hay a través de un proceso denominado catagénesis se va paso a todos estos hidrocarburos que hoy en día utilizamos. Ahora, la versatilidad del petróleo es importante, o sea, finalmente nosotros podemos obtener una gama de compuestos químicos como asfalto, combustibles marítimos, lubricantes, querosenos, nafta, gas natural, etcétera, y lo podemos utilizar en una variedad de compuestos que hoy en día nosotros utilizamos.
ya sartenes, neumáticos, mangueras, artilugios, etcétera. Por lo tanto, poder vencer esa gran capacidad que tiene el petróleo de poder proveernos ha sido bastante complejo. Y ha sido finalmente el principal motor de desarrollo en el mundo, principalmente después de la gran aceleración y la revolución tecnológica, que hoy en día el mundo consume aproximadamente 141 terawatts, 141.000 terawatts hora de energía entre petróleo, gas y carbón, de un total energético de 173.000 terawatts, o sea, más del 80% sigue proveniendo del petróleo, donde China y Estados Unidos son los más importantes, con 48.000 terawatts hora y 25.000 terawatts hora respectivamente. Chile consume aproximadamente 510 terawatts hora de petróleo como energía primaria, ¿ya? Por lo tanto, vemos que el desarrollo tecnológico del mundo está fuertemente sustentada por el uso del petróleo, por lo tanto es un desafío no menor. Y hoy en día nos enfrentamos a todas las emisiones de gas invernadero que el uso de combustibles fósiles emite. Principalmente tenemos el desafío de llegar a no elevar la temperatura del mundo promedio en 1,5 grados Celsius, pero vemos que nuestra dependencia en la energía es bastante alta. Ya básicamente un 73% del uso del combustible va hacia la energía, ya sea en el transporte, la petroquímica, sus comerciales, etcétera. Por lo tanto, nuestra dependencia al petróleo y a combustibles fósiles no ha sido menor. Sin embargo, Chile, con su plan de energía 2050, y que también está en otros países, busca electrificar la mayor parte de su matriz energética a través de energías renovables. Ya el plan constituye que de aquí al 2035 se alcance un 60% y de aquí al 2050 un 70% de generación eléctrica, principalmente que sea eólica, concentración solar de potencia y la fotovoltaica. Chile actualmente tiene un potencial energético de energías renovables de 1.800 gigawatts. Actualmente Chile consume en energía 13,1. O sea, hay una gran cantidad de veces en el potencial de energía renovable en fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica de pasada y concentración. Y además está el desafío de que a lo largo del tiempo esta energía sea mucho más económica, o sea, finalmente pasemos desde $35 el megawatt hora hasta alcanzar valor entre el 15 o $20 megawatts hora, lo cual es sumamente importante, como vamos a ir viendo más adelante, porque mientras más barata sea la energía eléctrica proveniente de energía renovable, los vectores energéticos que nosotros podemos sintetizar a partir de energías renovables también van a ir abaratándose. Entonces, dentro de las metas que Chile ha estado impulsando es reducir sus emisiones en un 60% de gases de efecto invernadero en el sector energético al 2050, 100% de energía cero emisiones al 2050 en energía eléctrica. Las renovables deberían aportar un 80% ya de aquí al 2030 o más o menos. Trabajar en espacios que permitan retirar y o reconvertir totalmente las centrales a carbón. 70% de los combustibles cero emisiones, es decir, hidrógeno verde o en usos energéticos finales no eléctricos, porque es un desafío no menor. Lo ideal sería buscar electrificar todo lo que se pueda, sin embargo hay sectores que son difíciles de electrificar, ya sea por autonomía o por potencia. Por ejemplo, la aviación, barcos, ya, industrias que no pueden transformar sus tecnologías hoy en día, que están en base a gas o a petróleo, tratar de poder llevarlas a electrificación a veces es muy complejo. Y además se busca que a las empresas se les suba el costo por tonelada emitida de CO2, cosa de desincentivar las emisiones de CO2. Por lo tanto, tenemos un desafío que tenemos en mira al 2050. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en este punto. ¿Qué es lo que es difícil de electrificar? ¿Y qué alternativas hay? Y nace el potencial de descarbonización del hidrógeno. Ya hoy en día se habla mucho del potencial del hidrógeno verde, o sea, se le asocia un color por una determinada razón, que es la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables, y tenemos distintos puntos donde podemos utilizarla, ya sea en la industria petroquímica, en el transporte, en la industria química, producción de amoníaco. Pero para antes de seguir profundizando en la descarbonización y el potencial del hidrógeno, ¿cuál es la gran importancia que tiene el hidrógeno? ¿Ya? Y me he dado cuenta que, bueno, en ciertas clases y cursos, muchos creen que el hidrógeno siempre se ha hecho por electrólisis. Y no es así. ¿Ya? Principalmente el hidrógeno y la forma convencional de producción es también de fuentes fósiles. ¿Ya?
El hidrógeno se obtiene principalmente de dos reacciones, que es el reformado de vapor, que produce hidrógeno y monóxido, y el desplazamiento de gas-agua, que el monóxido lo transforma en hidrógeno y dióxido. Pero el metano, que es la molécula que vemos acá, proviene del gas natural. El gas natural, el 95% de la composición del gas natural es metano. O sea, el hidrógeno que utilizamos hoy en día de manera convencional también tiene un nacimiento fósil. Y las emisiones de CO2 alcanzaron aproximadamente 9 millones de toneladas en el 2024. ¿Ya? Y se producen aproximadamente 100 millones de toneladas de hidrógeno para ser utilizado. O sea, finalmente la cantidad de hidrógeno que nosotros necesitamos para poder trabajar o el petróleo o la producción de fertilizantes no es menor. Y la producción de hidrógeno de baja emisión alcanza menos del 1% del total. O sea, hoy en día seguimos dependiendo en gran parte de todas las fuentes fósiles, ya sea el petróleo, tal como lo mencionamos, o la producción de hidrógeno que tiene origen fósil. Pero aquí le denominamos también hidrógeno de baja emisión. Tenemos la electrólisis para el hidrógeno verde, ¿ya? Y tenemos el hidrógeno azul. Es decir, que el hidrógeno que se produce por este tipo de reacciones, el CO2 o el monóxido, son capturados y no son liberados a la atmósfera, sino que se pueden utilizar ya sea para insumo de otros procesos. Los principales productores de hidrógeno son China, Norteamérica, ya coincide principalmente con el uso también del petróleo, y el resto del mundo aproximadamente un 24%. ¿Y dónde utilizamos el hidrógeno? Bueno, el 95% está destinada en refinación, amoníaco y metanol o químicos, donde la refinación de esos 100 millones de toneladas ya bordea el 50%. ¿Y para qué? Principalmente hay procesos que el petróleo requiere, como el hidrotratamiento o la hidrodesulfuración. ¿Eso qué quiere decir? Que el petróleo viene con compuestos tales como sulfurados y es necesario removerlos para poder tener una mejor calidad de diésel. Por lo tanto, se utiliza mucho el hidrógeno para trabajarla en la industria del petróleo. Vemos que acá, por ejemplo, los distintos países como Norteamérica, China, consumen harto en sus refinerías. Después tenemos el amoníaco. El amoníaco, como he leído en libros, es considerada la molécula que alimenta al mundo, principalmente porque se producen fertilizantes a partir del amoníaco. Sin embargo, también se requiere del hidrógeno, por lo tanto también requerimos de una fuente fósil para producir el amoníaco hoy en día vía un proceso denominado Haber-Bosch. Se producen alrededor de 185 millones de toneladas de amoníaco ya en el 2020 y su producción está alrededor de consumir hidrógeno en 35 millones de toneladas, como podemos ver. Y la tercera industria es el metanol y productos químicos. El metanol sirve como solvente o también se puede utilizar para la producción de otros compuestos, ya sea en las pinturas, y se producen alrededor de 98 millones de toneladas de año de metanol y también es el segundo consumidor después del amoníaco, dejando la refinación de lado, en la producción del hidrógeno. O sea, tenemos el petróleo y tenemos el hidrógeno que han impulsado el desarrollo del mundo, pero todo proviene finalmente de fuentes fósiles, ¿ya? Además, el metanol se ha ido estudiando como combustible marítimo, por lo tanto hay un sector energético importante. Entonces, ahora la idea es obtener este hidrógeno, pero de fuentes renovables, que no sean obtenidas desde el gas natural. Y la electrólisis, brevemente, es un proceso electroquímico que utiliza corriente continua para separar los elementos de un compuesto químico. En este caso, separamos el agua para producir hidrógeno y oxígeno. Hoy día, electrolizadores que tengan 1 megawatt hora de energía permiten obtener 20 kilogramos de hidrógeno. Hay electrolizadores de 1 megawatt hora acá en Chile, por ejemplo, en empresas como ENAP o GIF, que vamos a hablar un poco de ella más adelante. Y se proyecta ya una producción de hidrógeno bajo en emisiones, eso quiere decir el azul y el verde, de 37 millones de toneladas, ¿ya? Sin embargo, hay una competencia fuerte en cuanto a los costos, ¿ya? La producción de hidrógeno proveniente del gas natural o del carbón bordea entre 1.5 a 3 dólares el kilogramo. En cambio, la producción de hidrógeno verde, ya sea fotovoltaica o de eólica, bordea actualmente entre los 4 hasta los 8, casi 9 dólares por kilogramo. O sea, la competencia hoy en día es brutal porque sale mucho más costoso el hidrógeno verde que los hidrógenos por métodos convencionales, pero se proyecta que esta vaya disminuyendo a través de la mejora tecnológica y la eficiencia de los electrolizadores para poder entrar en un rango mucho más competitivo y incentivar su producción a través de energías renovables.
proyectos que hoy en día utilizan hidrógeno verde y lo han estado escalando, ya sea para utilizarlo como un vector energético o como un insumo para otros procesos. El más grande en el mundo es Neom Green Hydrogen en Arabia Saudita, que la escala es de potencia es de 4 gigawatts de energías renovables para producir 290.000 toneladas de hidrógeno por año, ¿ya? Aquí no es día, es por año, ¿ya? Para producir amoníaco verde para exportación. Considerando que Chile, por ejemplo, tiene 13.1 gigawatts de consumo, 4 gigawatts es una cantidad de energía enorme, principalmente de parques eólicos y parques fotovoltaicos. Tenemos una planta piloto en el sur, que es Haruoni, ya que es de la empresa HIF, que utilizan 1 megawatt para producir principalmente gasolina. Tenemos empresas como de España para la producción de fertilizantes, ¿ya? Y también se proyecta, que está en estudios de permisos, la misma empresa HIF en Cabo Negro, en el sur, para 240 megawatts de electrólisis para e-fuels. O sea, se está buscando ir escalando la producción de hidrógeno como insumo para poder descarbonizar la matriz y obviamente ir dependiendo solamente de energías renovables. Pero una vez producido el hidrógeno, ¿cuál será su rol en la descarbonización y principalmente en esos sectores difíciles de electrificar? ¿Ya? De ahí aparecen distintas políticas públicas como la hoja ruta SAF de aquí al 2050. La aviación es responsable del 2% de las emisiones globales, ya de gases de efecto invernadero, y también es una industria muy difícil de electrificar por la autonomía y las largas distancias que hay que llevar, ¿ya? Y esta es la meta para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Los SAF directamente son combustibles de aviación sostenibles, es decir, se pueden utilizar de forma directa o drop-in a través de un blending, y pueden ser utilizados en aviones convencionales sin la necesidad de cambiar o adaptar la tecnología, lo cual es un factor importante porque eso quiere decir que no hay que volver a hacer la flota de aviones y finalmente los productos que obtenemos los podemos utilizar ahí mismo. Lo mismo que con la infraestructura aeroportuaria. El reemplazo del jet fuel de origen fósil tiene que ser a través de SAF, ¿ya? Para poder alcanzar una calidad que sea tipo Jet A o Jet A1 y que puede ser producido a partir de materias primas sostenibles, o sea, tecnologías que utilicen aceites usados, residuos orgánicos, lignocelulosa, pero tienen que ser compatibles con los aviones e infraestructura actual y también tienen que cumplir la norma ASTM de 7566, que finalmente nos da cuenta de la calidad del jet fuel. Y brevemente, la composición de un combustible, no de los combustibles sostenibles, sino de un combustible de aviación, está principalmente en estos 4 grupos: aromáticos, ¿ya? Alcanos lineales, alcanos ramificados y alcanos cíclicos, ¿ya? Podríamos recordar un poco de las figuras. Vemos que aquí es finalmente como una línea, ya para hidrocarburos, ya tenemos grupos como aromáticos, cíclicos, ramificados. Y será importante porque la pregunta es que si estos salen hoy en día del petróleo, ¿de dónde yo los puedo obtener? Y también tenemos la hoja ruta del 2050 para el transporte marítimo, que también es responsable del 3% de las emisiones globales. Y en el caso del transporte marítimo, la energía que se está tanteando puede ser biocombustible, la electrificación directa, metanol, amoníaco también como combustible, hidrógeno, energía eólica o nuclear. Y la idea es que cualquier fuente de energía que emita carbón, esta pueda ser capturada a la salida y sea almacenada, así evitando la liberación del CO2 hacia la atmósfera. Entonces, para los combustibles marítimos se está barajando el uso de metanol, que es fácil de manipular y almacenar en estado líquido, requiere infraestructura portuaria, pero depende de materias primas renovables. Está el amoníaco, sin embargo, tiene riesgos de toxicidad, corrosión y normativas de seguridad bastante estrictas, principalmente porque el amoníaco en ciertos niveles puede causar daños graves en el ser humano. Requiere infraestructura específica, biocombustibles compatibles con motores diésel marinos existentes, manipulación y almacenamiento similar al fuel oil convencional, y también puede ayudar a reducir las emisiones entre un 50 y 90% según la materia prima que nosotros utilicemos. Y también está el hidrógeno directo. O sea, la manipulación y el almacenamiento es complejo. Ya finalmente el hidrógeno es bastante esquivo, muy volátil, y además almacenarlo ya no es tan sencillo. O sea, la cantidad de energía que se tiene que utilizar para poder comprimirlo, incluso criogenizarlo, no es menor. Y la falta de infraestructura de abastecimiento de este combustible. O sea, las normas que hay que seguir para el hidrógeno también encarecerían su uso. Y este es nuestro mapa. O sea, este mapa a nosotros nos va a ayudar a poder viajar a través de las distintas tecnologías para alcanzar lo que deseamos.
las políticas del uso de combustibles de aviación o marítimos, y el potencial de la biomasa y el CO2 como materia prima. ¿Ya? Tenemos dos fuentes importantes, nos vamos a basar a través de ellas, las emisiones de CO2 y la biomasa residual. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, me es importante mencionar el rol de la catálisis, ¿ya? Y la catálisis es principalmente una sustancia que se utiliza en un proceso determinado y que cumple con la función de incrementar distintas reacciones o velocidades de reacción. ¿Por qué es importante? Ya para no entrar en temas como de tecnicismo, primero nos ayuda en la disminución de energía. La catálisis es de una reacción no catalizada, requiere mucho más energía para alcanzar ese propósito. El catalizador, cuando yo lo utilizo en una reacción, requiere menos energía. Por lo tanto, la velocidad que a mí me toma en alcanzar una reacción a escala industrial de días, horas, puedo disminuirla. Además, en la industria química, alrededor de entre el 90 al 95% de la industria requiere de un catalizador para llevar a cabo sus funciones, ya sea para producir amoníaco, para producir metanol, en la refinería, etc. ¿Y cuál es el foco principal para nosotros? El hidrotratamiento catalítico, donde nosotros utilizamos el hidrógeno, utilizamos este material en específico, ¿ya? Para remover ¿qué cosas? Impurezas, transformar compuestos oxigenados, sulfurados o hidrogenados en hidrocarburos más estables. Por ejemplo, en la refinería yo les comenté que el hidrógeno se utilizaba para un proceso denominado hidrodesulfuración. O sea, utilizo el hidrógeno en compañía de un catalizador para remover el azufre presente en el petróleo. Y aquí tenemos un esquema bien sencillo, ¿ya? Donde tenemos una superficie, que sería nuestro catalizador, tenemos el hidrógeno, que se absorbe en esa superficie, y tengo una molécula aromática, ¿ya? Esta se absorbe, reacciona con nuestro hidrógeno, y tengo un producto ya, un alcano cíclico, ¿ok? Por lo tanto, la mayoría de la ruta que nosotros vamos a seguir en las tecnologías que hay requieren de estos usos de catalizadores para poder llevar esos combustibles, la materia prima, a los productos que deseamos y adecuarlas para hacer productos marítimos, o sea, combustibles marítimos y de la aviación. Entonces, volviendo a nuestro mapa tecnológico, partiremos primero con la biomasa para utilizar aceites usados de cocina y producir biodiesel. La tecnología para la producción de combustibles de aviación sostenible a partir de ácidos grasos y ésteres hidrotratados, que es tecnología EFA, ya requiere del uso de hidrógeno para poder reducir los ésteres y los ácidos grasos y producir hidrocarburos similares al queroseno. O sea, si vemos los triglicéridos que provienen del aceite usado de cocina, ¿ya? Son triglicéridos de ácidos grasos. Y en la composición que nosotros teníamos de los combustibles de aviación, habían moléculas que eran alcanos lineales. Si nos fijamos, en estos triglicéridos yo encuentro esas moléculas alargadas. Entonces el rol que tiene que cumplir mi material catalítico es poder romper esos enlaces, remover esos oxígenos, para yo poder obtener hidrocarburos que se puedan utilizar en la aviación y poder así poder ir armando las mezclas que yo requiero, ¿ya? En este caso, el catalizador cumpliría el rol de remover el oxígeno a través de lo que se denomina hidrodesoxigenación. O sea, es básicamente el hermano directo de la hidrodesulfuración en el petróleo. Esta tecnología es escalable y segura. Ya tiene un potencial para satisfacer entre un 5 a un 10% de la demanda en SAF. Y el hidrógeno cumple un rol de la capacidad de remover oxígeno y reducir las insaturaciones. Y la reducción de gases de efecto invernadero estarían entre un 60 a un 70% respecto a las emisiones del jet fuel convencional. Ahora, esta tecnología, ¿qué materias primas requiere? Residuos lípidos, aceites usados, plantas cultivadas para la producción de energía transportable y con cadena de suministro existente. Es tecnología segura, probada y escalable. Es decir, hay empresas tales como Neste que producen 1,5 millones de toneladas al año de combustible a partir de aceite. Diamond Green de 1,2 mil millones de galones al año, y Repsol, que es la empresa en España que también utiliza los aceites y esta tecnología para los SAF. Sin embargo, existe un problema. A pesar de que la madurez tecnológica ya es escalable a nivel industrial, la disponibilidad de tener esa materia prima podría comenzar a empujar y presionar el uso de los aceites comestibles. Por lo tanto, ahí hay que generar un equilibrio un poco en la disponibilidad de esta materia prima, ya sea para uso de la aviación o como combustible, pero también para el uso que le dan las personas en su uso diario. Después, a partir de la misma biomasa residual, podemos seguir en la ruta tecnológica desde la lignocelulosa
¿Y qué ocurre cuando a esta la gasificamos o aplicamos un proceso denominado pirólisis? La gasificación en sí es finalmente un proceso termoquímico. ¿Eso qué quiere decir? Que la biomasa se adiciona dentro de un reactor o un gasificador y comienza a combustionar. Esta puede ser en presencia de oxígeno, aire y vapor de agua hasta alcanzar temperaturas aproximadas de 800 grados Celsius. Los productos que yo obtengo principalmente son gaseosos: oxígeno, metano, dióxido de carbono, hidrógeno y monóxido. En contraparte está la pirólisis también de la biomasa residual, que es la descomposición térmica, pero en este caso es en ausencia de oxígeno, y también tiene que alcanzar temperaturas elevadas. Y tengo tres productos importantes: biochar, que es carbón vegetal, que nosotros hemos utilizado ya sea, por ejemplo, para hacer asados, cosas por el estilo, o biooil, bioaceite, que va a ser nuestro siguiente protagonista, porque una de las áreas que tiene el petróleo es la diversificación de obtener compuestos químicos para el uso cotidiano. Y el biooil tiene todo ese potencial. Y también tengo compuestos gaseosos, como dióxido de carbono, hidrógeno y monóxido. Estos tres no los debemos olvidar porque también van a ser protagonistas en la tecnología un poco más adelante. Con el bioaceite obtenido de la pirólisis, puedo pasar a la siguiente etapa, donde tengo una variedad de compuestos químicos, además como alcoholes, como metanol o etanol, para poder utilizarlos en la producción de distintos solventes o materias primas que yo requiero de uso diario. Por ejemplo, tenemos esta valorización de biomasa lignocelulósica. La biomasa de agroindustrial o forestal, la residual, es un recurso abundante y de bajo costo. No compromete el suministro alimenticio y la puedo dividir en tanto hemicelulosa, lignina y celulosa. De aquí no nos vamos a centrar en la cantidad de moléculas que hay acá, ya no es lo importante, sino me interesa que desde acá tenemos toda esta cantidad de compuestos que también puedo obtener desde el petróleo. El tolueno es un aditivo de gasolina, fabricación de otros compuestos como el nylon, plásticos explosivos, benceno, ciclohexano, fabricación de goma, lubricantes, colorantes, detergentes, medicamentos, pesticidas, solventes como el ciclohexano, o por ejemplo puedo usar adhesivos, elastómeros, aglutinantes para recubrimiento, o el metilciclohexano, solventes derivados de celulosa, intermediario en síntesis orgánica, uno de los compuestos del jet fuel. ¿Ya? Si volvemos a recordar la composición de un combustible de aviación, estaban los alcanos cíclicos. Aquí tenemos uno. Y todo esto proviene directamente de la biomasa residual. O sea, aparece un competidor directo para la obtención de compuestos desde el petróleo, pero esta vez desde la biomasa. Y los alcoholes. ¿Qué ocurre con los alcoholes que yo obtengo? Los alcoholes que yo puedo obtener a partir de la pirólisis, también los puedo transformar. La tecnología es denominada alcohol to jet. O sea, los alcoholes, a través de distintas reacciones catalizadas con uso de hidrógeno, puedo producir alcanos lineales. Las materias primas nuevamente siguen siendo agrícolas forestales, residuos sólidos urbanos, cultivos energéticos con este propósito, ¿ya? Y es una disponibilidad de materias primas baratas y puede aportar entre un 75 al 95% en el ciclo de vida versus el jet fuel. O sea, toda la reducción que puedo obtener solamente a partir de la biomasa residual forestal. Y esta tecnología también ha sido utilizada por distintas empresas en el mundo. ¿Ya? Tenemos LanzaJet, ¿ya? Freedom Pine Fuels, que produce aproximadamente 10 millones de galones por año de combustible de aviación sustentable a partir del etanol, el alcohol que nosotros utilizamos para desinfectar. Gevo también produce combustible de aviación sustentable desde alcoholes biogénicos, o sea que no viene de fuentes fósiles. Tenemos una planta demostrativa en Japón que también busca, a partir del bioetanol, producir combustible sustentable y biodiesel diésel renovable. Y Avina Clean Hydrogen, que tiene operación para el 2027 para alcanzar 120 millones de galones por año. O sea, todo eso a partir de biomasa y que no venga de combustibles o de derivados fósiles. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica es un gran potencial debido a la producción de etanol que ya tiene. ¿Ya? Por ejemplo, Brasil tiene una gran cantidad de producción de bioetanol que puede ser utilizada para, a través de esta tecnología, poder producir combustibles de aviación sostenibles. ¿Y ahora qué ocurre con el monóxido y el dióxido? Emisiones que, como vemos, son complicadas, responsables también del calentamiento global. Acá tenemos nuestros protagonistas, el hidrógeno y el monóxido, como les dije, que no los olvidáramos del gas de síntesis.
¿Y qué pasa con las emisiones de dióxido de carbono? ¿Okay? El dióxido de carbono también puede ser una materia prima importante. No solamente tiene que ser una emisión de gas, ¿ya? Y acá cumplimos un rol directamente porque la tecnología Power2X nos va a permitir a nosotros poder utilizar el hidrógeno proveniente de energías renovables, y el hidrógeno puede ser utilizado bajo distintas reacciones. La del amoníaco es vía Haber-Bosch. Utilizamos el hidrógeno del aire, ¿ya? El hidrógeno verde obtenido desde las fuentes renovables, y podemos producir amoníaco. O sea, tenemos nuestra materia prima para los fertilizantes. ¿Qué ocurre con el dióxido de carbono? O sea, tenemos las fuentes puntuales o las fuentes emitidas o el dióxido de carbono biogénico, lo capturamos, lo comprimimos, lo transportamos y lo utilizamos para producir la reacción de metanación, metano, o sea, producimos gas natural sintético a partir del dióxido de carbono. Síntesis de metanol como solvente o materia prima, ya estamos abordando ya la tercera gran industria después de la refinación y el amoníaco. Y Fischer-Tropsch para la producción de hidrocarburos lineales para poder alcanzar los combustibles de aviación. Y acá, más allá de las ecuaciones químicas, me interesa que abordemos qué es lo que hay acá. O sea, tenemos tres reacciones distintas: dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido o hidrógeno, o dióxido de carbono, para producir distintos compuestos. O sea, a partir de la misma materia prima, podemos obtener distintos compuestos. ¿Y qué nos permite alcanzar esto? Es el rol que juegan los catalizadores, principalmente para poder dirigir nuestras reacciones a partir de dióxido de carbono e hidrógeno para cumplir distintos fines. O sea, el dióxido de carbono pasa a ser una materia prima importante. En un futuro perfectamente se va a comercializar como un commodity, ¿ya? Porque finalmente es una materia prima para alcanzar lo que buscamos como políticas públicas: gas natural sintético, metanol de la industria o combustible de aviación sustentable a partir de Fischer-Tropsch. Ahora, ¿qué ocurre con la gasificación y los combustibles? ¿Ya? Tenemos a materia prima, sí, agrícola, forestal, la evaluación de oportunidad potencial a mediano plazo, retos técnicos en la gasificación principalmente, pero tenemos alta selectividad en el uso de la materia prima como residuo forestal, gasificación y convertirlo en combustibles sustentables. Hay empresas, por ejemplo, como DG Fuel, que produce 13.000 barriles al día de biomasa para transformarla en Fischer-Tropsch, o sea, hidrocarburos para aviación. Y la reducción de emisiones es hasta un 80 o un 90% respecto a un jet fuel convencional. ¿Qué ocurre con su contraparte? Capturar ese CO2 como emisiones y transformarlo en combustibles. Depende de energía eléctrica renovable, sí. Tiene un potencial ilimitado, porque hoy en día se está estudiando y se investiga cómo poder capturar el CO2 del aire. Es una tecnología compleja, difícil, pero ya está en etapas de investigación. E incluso la empresa HIF, que ya hablaremos de ella, ya tiene un prototipo de captura directa del aire en el sur. Evaluación, bueno, es proyecto a escala comercial en marcha ya desde el 2027 en adelante, muchas de ellas esperando los permisos de evaluación de impacto ambiental. Ya ahí tenemos principalmente en zonas con un gran potencial de electrificación, por ejemplo la región de Magallanes. Madurez tecnológica, tenemos una empresa que hace captura del dióxido de carbono y hace hidrocarburos por vía Fischer-Tropsch en Noruega, Norske Fuel. ¿Ya? Ellos tienen su proyecto en el cual hacen esta captura y transforman a hidrocarburos principalmente. Y tenemos reducciones de hasta un 99% respecto a un combustible fósil convencional. O sea, esta tecnología es capaz de eliminar básicamente cualquier emisión respecto a la del combustible fósil. Y acá tenemos nuestro mapa tecnológico completo. O sea, a partir de dos fuentes principales, dióxido de carbono y biomasa residual, podemos completar toda la matriz tecnológica que requiramos: gas natural sintético, combustibles marítimos, fuel para SAF, etc. Solamente a partir de dos fuentes de materia prima. Y esto es difícil desarrollar, pero es importante el rol de la academia. ¿Qué es lo que está haciendo la Universidad Católica hoy en día en todo ese mapa conceptual que yo les presenté? En el laboratorio de materiales catalíticos, nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo de catalizadores que nos permitan llegar a esas rutas. Utilizar el dióxido de carbono para obtener metano, utilizar dióxido de carbono para producir hidrocarburos. Ya, por ejemplo, la doctora Elodie Blanco se especializa en tecnología Fischer-Tropsch, o sea, captura y utilización de CO2. Tomando el CO2, produciendo hidrocarburos lineales, en todo el estudio de catalizadores que me permitan alcanzar esa tecnología. El profesor doctor Néstor Escalona en la valorización de biomasa, en la red finalmente de cómo yo puedo obtener estos productos y generarle un valor agregado, combustible sustentable, y en el escalamiento de catalizadores, porque finalmente ir del laboratorio a la siguiente desarrollo madurez tecnológica también enfrenta desafíos.
Y en mi caso también formo en la producción de valorización de biomasa y en la producción de gas natural sintético para poder desarrollar catalizadores. Sin embargo, esto no es posible sin todas las personas que están detrás trabajando día a día, leyendo, estudiando, viendo los desafíos que se enfrentan, cómo abaratar costos, catalizadores más económicos, porque la tecnología del catalizador es cara y también es patentable y poco a veces se sabe mucho del desarrollo tecnológico. Empresas como Topsoe, ExxonMobil, generalmente llegan e instalan la planta, pero obviamente cómo se sintetizan esos catalizadores o lo que ellos tienen, obviamente es parte del secreto que ellos tienen, que es la idea. Entonces, todo este grupo de personas se va dedicando a cada una de las áreas tecnológicas que yo le mencioné. Valorización del aceite de cocina, producción de gas natural, hidrocarburos, metanol, captura de CO2, buscando materiales cada vez más económicos, buscando materiales que sean escalables y tratando de ir corriendo toda esta articulación que tiene la universidad, como también el laboratorio de materiales catalíticos. Pero ¿qué ocurre también con las empresas? ¿Están también en esto? Perdón, ahí faltaron las fotitos, ¿ya? De la gente ahí trabajando, ¿ya? Como ven, aquí tenemos los reactores, ¿ya? Tenemos distintos reactores donde nosotros vamos poniendo a prueba nuestros materiales, ¿ya? Aquí vamos trabajando con el escalamiento, o sea, pasamos de un material polvo hasta poder ir sintetizando de una forma mucho más mecánicamente resistente para poder ir produciendo y aumentando la cantidad de material. Hay análisis, estudios detrás, ¿ya? Entonces, todo ese trabajo sinérgico es importante y aquí en la Universidad Católica sí estamos haciendo cosas para, obviamente, descarbonizar nuestro sector. Y ahora sí, ¿qué es lo que ocurre con las empresas? La planta Haruboni ha sido una planta diseñada por HIF que cumple un rol muy fundamental porque están buscando romper esa barrera tecnológica. En Punta Arenas, en la región de Magallanes, HIF es una empresa que produce combustible sintético a través de energía renovable y dióxido de carbono biogénico. ¿Se fijan? Esta es una grabación reciente del generador eólico de 3.1 megawatts para un electrolizador de 1 megawatt. Y el dióxido de carbono que ellos tienen acá proviene de la industria cervecera. O sea, ellos no lo obtienen directamente desde combustibles fósiles, ni lo compran. Ellos siempre que compran el dióxido de carbono se aseguran de que venga un certificado de que es dióxido de carbono biogénico. Voy a decir unas palabras que dijo el jefe de laboratorio de HIF, que la encontré interesantes. Decía, es básicamente como hacer magia, porque tomo el aire, que viene el dióxido de carbono, tomo el agua y hago combustible. O sea, no hay ninguna fuente fósil detrás. O sea, es todo lo que deseamos. Ellos tienen la posibilidad de producir gasolina y metanol. Es una planta piloto, pero ya están en miras de poder crecer. Además, también tienen la disposición de la tecnología de captura directa del dióxido de carbono, ¿ya? Eso quiere decir que toman el aire, remueven el dióxido de carbono para poder suministrar su planta. Es una tecnología que obviamente están en desarrollo, van por distintas etapas, pero actualmente se están alimentando el dióxido de carbono que suministra la industria cervecera. Pero ¿cuál es lo complejo y cuál es lo difícil? El costo. ¿Por qué? Y HIF tampoco está exento de eso. El costo nivelado del dióxido de carbono por sector, en dólares por tonelada. El dióxido de carbono, finalmente el que proviene del gas natural, de la industria del amoníaco o del carbón, es barato. 25, 20 dólares por tonelada. En cambio, capturar el CO2 de plantas generadoras de energía, las cementeras, o incluso la captura directa del aire, encarece el dióxido de carbono como materia prima, llegando incluso, dependiendo de la tecnología, 150 hasta 350 dólares la tonelada. Por lo tanto, viendo esto, como que parece que los proyectos son más caros. ¿Qué pasa con el costo nivelado del dióxido de carbono desde la biomasa? Ya la bioenergía con captura del dióxido de carbono también es económica. Por lo tanto, aquí sí que tenemos una posibilidad de llevar el proyecto a cabo. ¿Ya? Por ejemplo, 50 dólares, acá tenemos 20 dólares, ¿ya? Pero la captura directa sigue siendo complicada. ¿Por qué? Porque es muy distinto poder capturar el dióxido de carbono desde el aire, que la concentración promedio está entre 0,04%, que es muy diluido. ¿Ya? Y como decía un amigo mío, es como tratar de separar la sal de la ensalada. Es difícil y no es fácil. Por eso, finalmente, se hace más caro. En cambio, las otras vienen con más concentración. Y mientras más concentrado venga el CO2 de la planta, mucho más fácil es capturar. Por eso es complejo y por eso es difícil. Pero HIF apuesta por ello y ya van van en distintas etapas. Vamos a ver cómo va en el futuro. Y la contraparte,
el costo nivelado del hidrógeno, los dólares por kilogramo, también sigue siendo costoso, ¿ya? O sea, obtener hidrógeno de electricidad baja en carbono sigue moviéndose alrededor de $3 hasta 8, 9, 10 dólares el kilogramo en comparación a fuentes convencionales como el gas natural y el carbón. Pero se espera que al 2050, no es 2000, ahí está malo, pero 2050, ese valor sea mucho más bajo para hacer atractivos los proyectos de descarbonización. Y hay que apuntar hacia allá. Principalmente hoy día los electrolizadores, por ejemplo uno chino, está entre 1.200 kilowatts el costo. Instalarlo acá, eso quiere decir colocar la unidad de compresión, la unidad de osmosis para el agua, etcétera, podría incluso subir ese costo hasta $2.000 kilowatt hora. Y tenemos plantas acá con 1 megawatt hora. Por lo tanto, la inversión también es importante porque pega fuertemente hasta alrededor de un 30 o un 40% del costo total del hidrógeno. Pero tenemos que buscar formas de poder abaratarlo. ¿Cómo? Aquí es donde viene la importancia de esta articulación público-privada. Y estas empresas que están acá no fueron colocadas deliberadamente. Están en la hoja de ruta del 2050. Tenemos la hoja de ruta SAF, cómo el Estado se forma partícipe para poder generar toda una coordinación con los distintos actores. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción, GIF como empresa que finalmente va a producir estos combustibles, Siemens principalmente como vendedor de electrolizadores, la Porsche. ¿Por qué la Porsche? Es el principal comprador de los combustibles verdes de GIF. Todas las carreras que ellos hacen en distintos lugares del mundo funcionan a partir de combustibles derivados de dióxido de carbono biogénico e hidrógeno verde. Y los distintos actores, la Municipalidad de Punta Arenas, el gobierno regional. ¿Por qué? Porque ahora también ENAP y GIF tienen un acuerdo para poder llevar a cabo la planta de Cabo Negro y tener en marcha los combustibles sintéticos en Chile y poder acelerarlo. O sea, esta industria que está acá, el parque eólico, GIF buscará poder desarrollar toda una industria en Cabo Negro para que pueda consumir 240 megawatts hora para la producción de hidrógeno y combustibles sintéticos. O sea, van a pasar desde 1 megawatt hora a 240. Por lo tanto, van a haber un escalamiento y toda esta articulación va a permitir, obviamente, buscar abaratar esos costos, buscar actores que obviamente compren ese producto. Porque finalmente el desafío es no llegar solamente al piloto tecnológico, ¿ya? Llegar hasta el piloto tecnológico no llega en nada. Lo importante es poder articular desde toda la cadena de valor, desde la producción, la materia prima, hasta el comprador. Y eso es lo que requiere toda esta inversión para poder trabajar con los distintos actores y poder llevar a cabo esta descarbonización de aquí al 2050. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan actual? Chile tiene recursos renovables. Biomasa, CO2 potencialmente utilizable y capacidades tecnológicas y científicas para poder ver estos desafíos. Quizás no tenemos petróleo, pero sí tenemos biomasa. Sin embargo, nos tenemos que concentrar en los costos del hidrógeno verde, tienen que cada vez bajar, tener electrolizadores más eficientes, quizás armar una industria quizás de producción de electrolizadores, un CO2 sostenible, CO2 biogénico que no provenga de fuentes fósiles, desarrollar infraestructura, puertos, almacenamiento, transporte, toda la logística que hay detrás, certificar la sostenibilidad, estar bajo la norma SAF, hacer la trazabilidad del carbono. Como les mencionaba, GIF compra dióxido de carbono biogénico siempre que se certifique que sea CO2 biogénico, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con empresas como ENAP. O sea, ellos tienen que saber que lo que están utilizando proviene del parque eólico y también tiene que venir una certificación de que la energía consumida es verde. Estándares internacionales y generar la demanda, porque alguien tiene que comprar el producto. Por ejemplo, GIF tiene su comprador, que es Porsche. Probablemente Porsche sí está comprando un combustible más caro que un combustible fósil, pero también está empujando a la industria a que crezca. Tener contratos de empresas con aerolíneas, navieras y mercados de exportación. Chile tiene potencial y es lo que se tiene que buscar explotar. Para terminar, como bien, la electrificación es fundamental, pero no es suficiente para sectores que requieren una densidad energética alta como la aviación, el transporte marítimo, transporte pesado. El hidrógeno verde es un vector limitante y un vector energético importante. No solo un combustible, sino que también permite que nosotros podamos entrar a estas tres grandes industrias que es el amoníaco, el metanol o los combustibles sintéticos. La biomasa y el CO2 capturado son fuentes estratégicas de carbono para producir distintos combustibles. Chile tiene dióxido de carbono, tiene biomasa. Y Chile tiene esas ventajas relevantes, sin embargo nos tenemos que enfrentar a los escalamientos.
porque dependemos de costo, infraestructura, certificación, demanda y articulación, siempre empujando las políticas públicas para alcanzar los objetivos de la descarbonización al 2050. Muchas gracias.